Muy bien, continuamos con la segunda parte del curso y es la explicación de las diapositivas. Existen unas características de las personas con alto dominio en inteligencia emocional. Los expertos hablan de 9 características. Ustedes las pueden leer, están aquí para no tener que repetir. Pero antes de continuar, sí me gustaría compartir con ustedes que hay una investigación de inteligencia emocional a nivel educativo en los estudiantes universitarios. Y llamó la atención los resultados en donde hablan que la educación emocional dota al estudiante universitario en competencias como tener la capacidad de establecer interrelaciones con los compañeros, tiene una capacidad de resolución de los incidentes, hay un mayor trabajo y dominio de trabajo cooperativo, tiene más tendencia a la apertura y al deseo de cambio. Y por supuesto, presenta pensamientos basados en la innovación. El manejo de la inteligencia emocional se considera un recurso a la hora de percibir, identificar, analizar y regular nuestras emociones. Nuestras emociones, sobre todo las negativas, ¿verdad? Y un factor preventivo, y se considera un factor preventivo de malestar profesional. Se subraya porque este malestar es conocido a nivel laboral como el síndrome de Burnout, que se caracteriza por un cansancio emocional, por una actitud apática del trabajador, por sentimientos de falta de realización laboral. Entonces, en definitiva, podemos decir que el manejo de la inteligencia emocional le permite a la persona hacer un afrontamiento del estrés, le genera un bienestar emocional, mejora el rendimiento académico de los estudiantes y asegura, por supuesto, el éxito profesional. Bien, ahora sí, hablamos entonces de este síndrome de Burnout. Se encuentra tiene muchos nombres, también es llamado el síndrome del desgaste profesional, el síndrome del quemado, el síndrome de sobrecarga emocional, el síndrome de fatiga laboral. ¿Pero qué es? Se puede resumir como un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, de estrés crónico y de insatisfacción laboral. Este término fue acuñado desde hace casi 50 años por el psiquiatra germano-estadounidense Herbert Freudenberger. Y se caracteriza pues un estado de agotamiento generalizado y sobre todo emocional, una actitud muy distante frente al trabajo hasta el grado de despersonalizarlo y una sensación de eficacia y de no hacer adecuadamente ninguna tarea. Es una manera inadecuada de afrontar el estrés. Por eso las recomendaciones que se dan es intentar equilibrarse en los diferentes ámbitos personales para no llegar a ese extremo. Sobre todo iniciar con la identificación, el manejo y control de las emociones y buscar sobre todo estrategias para el control del estrés. A eso se le suma realmente también su grado de despersonalización, la dificultad y pérdida en la comunicación y en las habilidades personales. Como características, las principales manifestaciones de este síndrome son que presentan baja autoestima, hay poca realización personal, hay una dificultad para concentrarse, los comportamientos son muy agresivos,
Estas situaciones le generan constantes dolores de cabeza y además de experimentar taquicardia. Y hay unos sentimientos de agotamiento, de fracaso, de impotencia, de minusvalía, de disminución. Pueden ustedes buscar test para saber qué tan comprometidos estamos con este síndrome, porque nos podemos llevar grandes sorpresas, querido estudiante. A veces decimos, no, eso es un extremo, yo creo que yo no lo tengo, pero es probable que tengamos más de lo que nosotros pensamos. Entonces, bien vale la pena para que usted indague sobre su vida interna, sobre el manejo de sus emociones. Bueno, hay unos pasos indispensables y necesarios para mejorar su inteligencia emocional. El primero es detecte la emoción que hay detrás de los actos. Pues ustedes saben que todos vivimos desconectados de nuestras emociones, ¿verdad? Porque las experiencias negativas nos han enseñado a aislarnos de esas emociones para protegernos. Pero las emociones no las podemos eliminar. Así que sí puedo estar en la capacidad de conectarme, identificar la emoción que quiero cambiar, conectarme con ellas y entender cómo ha influido de forma negativa esa emoción en mí. Por ejemplo, bueno, ¿y qué pasó aquí? En esta situación, ¿yo por qué reaccioné de esa manera? O sea, ¿cuál es la emoción? Identifíquela. Y por eso el segundo paso, amplíe su vocabulario emocional. ¿En qué sentido? Hay 4 emociones básicas, que es alegría, miedo, tristeza, enfado. Hay otros que agregan la sorpresa y la angustia. El DSM-4 plantea 9 tipos de afecto, pero en términos básicos son 4. Cuando intentamos reconocer cuál es la emoción que estoy identificando, quédese con ella. Y una vez la identifique, pues uno se pone contento, uno dice, ay, identifiqué la emoción y es una emoción de tristeza. Pero vaya más allá de esa palabra, indague y experimente qué es lo que le generó esa situación. Entonces usted puede decir, no es solamente una tristeza, es que me siento decepcionado, compungido, abrumado, melancólico y herido. Cuando usted limita el lenguaje, usted crea una sensación de que no sabe qué es lo que pasa. Por eso se requiere que usted pueda ampliar su vocabulario. Tercero, no se deje engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las primeras emociones desencadenan otras emociones más complejas. Un ejemplo, usted se siente traicionado porque descubrió por una tercera persona que alguien que consideraba como uno de sus mejores amigos no lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Entonces, esa información pues le generó una emoción de traición, ¿verdad? Que eso lo llevó a un estado de enojo, de rabia, de mucho malestar. Pero realmente es esa la emoción que hay. Si usted sigue buscando, usted describe que la emoción original es la tristeza, porque usted está enfadado con su amigo porque no le ha causado mucha tristeza comprobar que su amistad no tiene el mismo valor que usted esperaba. Entonces pasamos del enojo, de la traición a la tristeza. Entonces no se deje engañar y identifique, husme dentro de usted en verdad, porque somos expertos para autoengañarnos. Otro paso es no juzgue la forma en que se siente. Sí, las emociones tienen una única función. ¿Y cuál es? Dar información sobre lo que está ocurriendo. Entonces, si las reprime, usted va a estar a ciegas, ¿verdad? Y no sabría cómo reaccionar.
Entonces no la juzgue, o sea, no se maltrate, simplemente identifique. Por ejemplo, tengo miedo, el miedo es favorable en algunos sentidos porque le avisa, le abstiene, lo protege. Por ejemplo, cuando va a pasar una calle, entonces lo paraliza y lo extiende porque puede ocurrir un accidente. Pero también el enfado, pues, que lo empuja hacia un ataque. Es que me enloquecí cuando usted me dijo eso y lo maltraté de una manera. Entonces identifique, eso es una información en la necesidad de que usted tiene que cambiar esa emoción de enojo. Y así sucesivamente. Bien, como quinto paso está descubre el mensaje oculto de su lenguaje corporal. Es que usted no solamente experimenta la emoción, sino que hay muchas otras señales que su cuerpo le está diciendo. ¿Cuáles son? Pero generalmente, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, no solamente me paraliza, sino que yo acostumbro a cruzarme los brazos. Si yo tengo una sensación de inseguridad, yo agacho la cabeza. Yo suelo retroceder mis pasos cuando estoy en una situación que me genera mucho miedo. Entonces descubra cuál es que detrás de esa emoción hay un lenguaje corporal oculto. Como sexto, controle lo que piensa para controlar cómo se comporta. Bueno, las personas dicen, bueno, es que yo me excuso pues porque en estos momentos emocionales yo perdí mucho el control. La verdad es que maltratamos a las personas que más queremos. Es que me dijiste esto y me salí de casillas. Pues controle primero lo que piensa para poder después controlar la acción, cómo se comporta. Cuando controle el pensamiento es tengo una rabia contigo, pero trago entero, respiro profundo, me quedo callado y es preferible retirarse antes de expresar, antes de lanzar expresiones maltratantes hacia la persona con la que usted está hablando. Como último paso está busque el porqué de los demás. Bueno, préstele atención a lo que las personas cómo reaccionan y no los espere con los guantes puestos. Acuérdese que aquí es donde se ve reflejado la capacidad empática. Vaya detrás de esos guantes, que muy seguramente y casi siempre las personas agresivas son unas personas muy miedosas, ¿verdad? Lo que hay detrás de esos guantes, de esa agresividad, se esconde una persona muy frágil. Lleve un diario emocional, escriba sus emociones, por favor, hágalo a puño y letra para que usted empiece a organizar este interesante y fascinante mundo del dominio de sus emociones. Se ha determinado y se ha confirmado que los escáneres cerebrales demuestran que escribir sus emociones en una libreta reduce la actividad de la amígdala, no de esta, sino de la amígdala cerebral, que es la responsable de la intensidad emocional. Entonces, escriba y descargue. Noveno, exprese sus emociones de forma asertiva. A veces expresamos y hablamos casi estilo indio, yo sentirme mal. Hágalo de una manera expresa, de una manera organizada. Por ejemplo, yo me siento poco valorada porque llevo 5 años sin aumento de sueldo en esta empresa a la que le he dedicado tanto tiempo. No estoy juzgando, estoy expresando mi emoción. Y noveno, convierta todo en conductas prácticas. O sea, céntrese en una sola cosa y conviértala en algo práctico para saber exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿De acuerdo? Bien.
Por tanto, este es el último información del contenido